Hola, ¿cómo están? Deseo que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a tejer un punto fantasía que tiene una particularidad que es un poquito tupido y algo calado. Sirve para tejer mantas de bebé y ropa en general. Y ustedes en comentarios, cuando lo vean, el proceso y vean la imagen del punto, me dirán en qué lo aplicarían. Esta lana es de bebé, 100% de algodón, matizada, que tiene varios colores. Una lana que yo tenía guardada, que la utilicé para ropa de bebé y también para gorros. Se puede tejer con, que me indica la etiqueta, 3,5 y 4,5 de ganchillo. Pero ustedes pueden tejer con cualquier lana o hilo que tengan o quieran comprar, como siempre les digo. No están obligados ni obligadas a tejer con el material que yo uso, ¿sí? Bueno, el punto se teje con un múltiplo de 4 más 1. La muestra la voy a realizar con 35 puntos. Así que ustedes vayan tomando nota y escriban en una libretita o en un papel el múltiplo para después hacer un cálculo para lo que ustedes vayan a tejer. Hacemos la primera cadena de refuerzo o de seguridad para nuestro tejido y realizamos 35 cadenas para la muestra. Tejan flojo para encontrar el punto de base al principio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una vez realizada la primera cadena para la muestra, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a levantar una cadena de subida y luego vamos a hacer 5 cadenas para el primer arco. 2, 3, 4 y 5. Y contamos para atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Y desde ahí vamos a hacer lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el siguiente arco, ahí que lo abrí, ahí, hacemos el primer punto bajo. Y nos queda esta argollita o nuestro primer arco. Ahí. ¿Sí? Hacemos lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al aire y contamos desde acá donde quedamos, de acá, 1, 2, 3, 4, 5 y ahí clavamos con un punto bajo. Y tenemos así nuestro segundo arquito. ¿Ven? O argolla. Nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y empezamos a contar. Desde acá donde quedamos, 1, 2, 3, 4, 5 y ahí hacemos el tercer arquito con un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y desde donde quedamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos el cuarto arco. Así hasta completar. Bueno, la primera vuelta nos queda de la muestra con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arcos de cadena. ¿Sí? Damos vuelta nuestra muestra y desde acá donde quedamos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Desde acá. Levantamos 4 cadenas, que sería un punto alto doble. 1, 2,
3 y 4. Y acá en el arco, en el medio, aquí, buscamos el medio de la cadena aquí adentro, aquí, estiramos bien, hacemos 5 puntos altos comunes. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ven? 5. Vamos al arco siguiente y buscamos el medio. Aquí. Ahí. 1, 2, 3, 4 y 5. Repetimos el arco siguiente. Aquí es el medio. ¿Sí? El medio de los 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Repetimos una vez más. Vamos al medio. Ahí. Que sería la tercera cadena. 1, 2, 3, 4 y 5. Así lo vamos a hacer hasta el final. Bueno, así nos queda la vuelta. ¿Ven? Entonces acá hacemos 2 lazadas porque tenemos que hacer un punto alto doble final como hicimos al principio, las 4 cadenas para el primer punto alto doble. Entonces acá tenemos el motivo que son 5 puntos altos en el medio y contamos 2 cadenas para completar las 5 cadenas del arco. Entonces 2 cadenas para completar y aquí en la tercera cadena ahí iría el punto alto doble. Bueno, agarré mal la piola. Ahí iría el punto alto doble. Bueno, a mí se me abre la piola. Ahí. Bueno, vamos de nuevo. Uno, dos, ahí. Ahí. Y nos queda así. Giramos y hacemos lo siguiente. Hacemos una cadena para subir y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas para el primer arquito y aquí entre medio del dibujito de los 5 puntos altos, ahí en el aire nomás, hacemos el primer punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y aquí entre medio el primer punto bajo. Otra vez abro mal la lana. Ahí suele suceder. 1, 2, 3, 4,
5 cadenas y aquí entre medio, así al aire, como abrazando, ahí el primer punto bajo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y aquí el punto bajo. ¿Ven? A mí me sale grande porque estoy con lana gruesa. El punto bajo va en la cuarta cadena de inicio, aquí. Cuando empezamos hicimos una cadena de subida y aquí hacemos el punto bajo. Ahí. Y nos queda así, la primera de arcos de cadena. Giramos y hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas para el primer punto alto y aquí en el medio de las cadenas, aquí, ahí, que sería la tercera, repetimos esta vuelta, 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y repetimos el motivo. En el medio 1, 2, 3, ahí sería el medio porque son 5 cadenas. 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Así vamos a ir repitiendo el motivo. Al finalizar, lazada doble para hacer el punto alto doble aquí. Ahí. Giramos, levantamos una cadena y aquí mismo hacemos un punto bajo. 5 cadenas y entre medio aquí hacemos un punto bajo. Vamos repitiendo esta vuelta. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5 y repetimos. En esta vuelta aquí no tenía punto bajo, hice cadena y no tenía el patrón punto bajo al iniciar. Y como no me gustó cómo quedaba, igual que aquí, es que aquí yo le pongo cadena y punto bajo. ¿Ven? Muchos patrones no tienen cosas y uno en la marcha le va agregando a su gusto y va modificando. Así que bueno, no tenía, así que yo le agregué cadena si lleva y le agregué el punto bajo para que quede mejor. ¿Estamos? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos el punto bajo aquí entre medio y continuamos. En la cuarta cadena de inicio, ahí hacemos el punto bajo. Ahí. Damos vuelta y levantamos 4 cadenas que sería para el primer punto alto. 2, 3, 4 y entre medio de la tercera cadena que sería el medio, ahí hacemos el motivo anterior, los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4
5. Vamos a la cadena que sigue, buscamos el medio, ¿ven? Ya estamos aquí en el medio, la raya anterior nos dice, nos vamos guiando. Y repetimos el motivo. Ya vamos trabajando con nuestra memoria. 3, 4, 5. Ven que el punto ya se nota y es bastante tupido, pero a su vez bastante caladito. Continuamos de esta manera hasta llegar al final de la fila. Finalizamos la fila realizando 2 lazadas para el punto alto en el punto bajo. Aquí. Ay, se me zafó. Ahí. Ahí. Giramos y hacemos lo siguiente. Levantamos una cadena, como les dije en la vuelta anterior, y en el mismo lugar hacemos un punto bajo para que nos quede mejor. Ahora sí hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y nos vamos entre medio del motivo de los 5 puntos altos y hacemos el primer arco con un punto bajo. Y nos queda así la pared lateral, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y hacemos el punto bajo encerrando el arco. Así hasta el final de la vuelta. Hacemos el punto bajo en la cuarta cadena, aquí, ahí, para finalizar la vuelta. ¿Sí? Giramos y hacemos lo siguiente. Hacemos en esta vuelta, hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas para el primer punto alto y nos vamos al centro, aquí, la tercera cadena, ahí, miramos el medio aquí y hacemos los 5 puntos altos. Ya estamos finalizando la muestra de este punto que está bien bonito. 2, 3, 4, 5. Ya con lazada así nomás nos vamos al centro. Podemos mirar aquí la cadena o aquí el medio, porque como tiene 5 puntos altos, miramos aquí y ya estamos en la cadena. ¿Sí? Y hacemos 5 puntos altos. 2, 3, 4 y 5. Trabajen así hasta el final de la fila. Ya hacemos al final el punto alto doble aquí. Ahí. Ahora levantamos así, dando la vuelta. Hacemos una cadena y en el mismo lugar levantamos un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y entre medio hacemos un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y hacemos un punto bajo. Así hasta llegar al final. El punto bajo se hace en la cuarta cadena porque habíamos iniciado con 4 cadenas y aquí tenemos
las 4 cadenas de inicio en el punto alto doble de la vuelta anterior. Ahí se hace el punto bajo. Cuando se termina la labor se hace una cadena más para asegurar que no se desarme nuestro tejido. Se estira un poco. Esto es para las que recién se inician o los que recién se inician. Se corta el hilo. Se ajusta bien con la yema de los dedos o las uñas para trabar el hilo y se lleva por detrás y se empieza a perder el hilo con una aguja más pequeña. A ver si yo tengo acá. Se esconde por detrás. La traen a la hebra. Como esta hebra es que se abre, es una hebra muy fácil de abrirse, cuesta un poquito. Yo estoy con las manos alzadas por la cámara, estoy con las manos muy arriba de la mesa, no estoy con las manos sobre la mesa, entonces se me dificulta un poco. Entonces uno va perdiendo la lazada. Esto es para que los que recién se inician, los que ya saben, no, y van perdiendo la hebra así por detrás. Bueno, lo pierden un poquito y lo van perdiendo y después lo cortan, ¿sí? Este es nuestro punto. Espero que les guste. Miren qué bonito que queda. Con los matices de la lana queda bien bonito. Está gruesa la lana porque es gruesa, ¿no? Pero con una lana más fina, más delgada, quedaría mucho más bonito. Con colores pastel, me lo imagino, con rosa, con celeste, con lila, con verde agua, para una mantilla de bebé, fantástica. Para un chal, bueno, en fin, no sé. Lo que ustedes quieran me lo dejarán en comentario. Espero que les guste este modelo de punto fantasía, que son abanicos que están abrazados por arcos de cadena. Miren qué sugerencia de título les propongo. Bueno, espero que les haya gustado tanto como a mí. No olviden de compartir, que es tan grato y tan generoso como yo siempre les comparto todas mis cosas, que realmente se las doy y se las brindo de corazón. Suscríbanse a mi canal si todavía no lo han hecho, están muy a tiempo para hacerlo. A través de YouTube, Gabriela Moreno de García, y si tienen redes sociales pueden seguirme a través de Instagram. Ya pronto traeré un cartel para seguirme a través de Instagram, pero en Instagram ya me conocen, Gabriela Moreno. Y en Facebook, Gabriela Amor por el Crochet, ahí tienen mi página. Y también tienen mi grupo, Gabriela Delicadezas al Crochet y 2 agujas. Les bendigo desde el fondo de mi corazón con un eterno agradecimiento, con paz y bien, y que siempre estén próspero y muy bendecido y con mucha abundancia. Nos vemos en pocos días.